El proceso de desarrollo técnico, científico y económico no empieza con los fines generales y los valores. Produce invenciones, produce instrumentos. Entonces, ¿la técnica domina? Pregunta. La realidad histórica prueba que no, ni siquiera hoy. Miren, en la Primera Guerra Mundial se utilizaron gases asfixiantes. Luego una convención internacional prohibió su uso. Hoy, el mundo está lleno de bombas atómicas, pero ninguna ha sido lanzada en las innumerables guerras desde Nagasaki y Hiroshima. La historia no ha tomado esta vía. No es cierto que realizamos todas las potencialidades ofrecidas por la técnica. Hacemos opciones, fijamos límites, porque los movimientos políticos, éticos, religiosos, culturales recrean valores, indican los fines últimos. Desgraciado aquel que no mira más allá del horizonte de los intereses. No hay ninguna posibilidad de comprender cómo esta lucha de todos contra todos puede traducirse en fines colectivos. Sin embargo, del desorden mismo, más allá de un cierto límite, emergen, se redescubren los fines últimos que dan sentido y orden al mundo. Permiten a la gente reencontrar una vía. Luego resucitan los intereses, egoísmos, relativismos en un ciclo sin fin. Dos componentes son elementos constitutivos de la vida: las fuerzas no solidarias y las fuerzas solidarias, el egoísmo y el altruismo, lo existente y lo ideal, el interés y el valor. A ver a quién dejamos triunfar. Hay entre la incomprensión y la soledad. A lo que contesté, la soledad es producida por un sentimiento de incapacidad para otros. Es decir, se es objeto antes que sujeto, y nuestras funciones sociales nos relacionan a otros para definir nuestra identidad como sujetos, para ser necesario y evidente a otros. Cuando estas relaciones se establecen, la comunicación logra intermediar estas relaciones. ¿Será que la comunicación comienza con el reconocimiento de la soledad? Y cuando nuestra comunicación no es comprendida, experimentamos esta sensación de vacío, de inutilidad. Pero si otro nos comprende, satisfacemos el deseo de compartir nuestra soledad. ¿No lo crees? Ahí toca al fondo del problema. Si no te comprenden, ¿cómo vas a ser acompañado? ¿Y acompañado por qué? ¿El espíritu del bulto o el bulto mismo? Partimos de un presupuesto falso y por inocencia, por idealismo, por lo que sea, pensamos que basta con decir para hacerse entender. Si tomo a una chica de la Sierra de Puebla que ha tenido que sobrevivir, y antes de ella y frente a sus ojos su familia también y todos los demás, engañando, mintiendo, ocultando, y yo, pollito de lujo, vengo con mis principios y mi moral a hablarle de verdad, honestidad, generosidad, etc. Y pienso que va a entender porque mi discurso es claro e inteligible. Y además hay el ejemplo que lo apoye. Pienso que esto va a ser suficiente, pues me equivoco. No entiende nada, es como hablarle en chino. Hay incomprensión. Esta incomprensión no produce sensación de vacío, por lo contrario. Hay una inmensa carga adentro del pecho que no tiene con quién compartirse. Inutilidad, desesperanza, sí. Para que se rompa la soledad ontológica debe haber comunicación. Para que haya comunicación debe haber un lenguaje compartido. Punto. Tanto la religión como los sistemas filosóficos son tentativas globales de explicación del mundo. Viene el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Crece a tal punto que obliga a la especialización, es decir, a la fragmentación del saber. De ahí una visión fragmentada del mundo, cuyas víctimas directas son los grandes sistemas, sean estos religiosos o no religiosos. En el origen de la religión, un programa que luego se transformó en texto que salió en Religión 2 del banquete de Platón,
Muestro como en un principio se trata de las manifestaciones de preocupación, de todo lo que sobrepasa el orden material. Ninguna distinción antes estaba hecha en un principio entre religión y magia. Y durante muchos millones de años los dioses eran numerosos y se prestaban a las fuerzas de la naturaleza. La noción de lo sagrado es muchísimo más antigua que el sistema llamado religión, cualquiera que sea esta religión. No seamos ni etnocentristas ni tiempocentristas, yo no sé si existe esta palabra, bueno, pues ya la hice. Existe la geografía y existe la historia larga y son mucho más ricas que nuestras seguridades de hoy. Leerles algunos de los aforismos de Leonardo. Les juro que vale la pena. Escuchen. Que no me lea quien no sea matemático, porque yo lo soy siempre en mis principios. ¿Se acuerdan? Está retomando lo que había dicho Platón. Luego, el amor a un objeto, cualquiera que sea, es hijo de su conocimiento. A propósito, dedico este pensamiento de Leonardo a los que dicen que son muy católicos. El amor es tanto más ferviente cuando más cierto es el conocimiento. Pero la certidumbre nace del conocimiento integral de todas las partes, que reunidas forman el todo que debe ser amado. Si no conoces a Dios, no podrás amarlo. Si lo amas por el bien que de Él esperas y no por su virtud soberana, imitas al perro que menea la cola y festeja con sus saltos a quien le va a dar un hueso. Otra. ¿Cuál es la cosa que cesaría de existir si se la pudiera definir? El infinito. ¿Qué sería finito si pudiera ser definido? Porque definir es limitar la cosa definida, de modo que lo que no tiene términos no puede ser definido. Otra. La verdad es de tal excelencia que cuando elogia pequeñas cosas, las ennoblece. Otra. Muy contados son los hombres a quienes desagradan sus propios vicios. Solo repugna generalmente el vicio a los que por naturaleza son contrarios a él. Otra. Si encontráis a un hombre virtuoso y bueno, no lo apartéis de vosotros. Honradlo para que no tenga que huir de vosotros y refugiarse en desiertos o cavernas u otros lugares solitarios, lejos de vuestras insidias. Otra. Cuidad de no hacer como en algunas regiones de la India, donde si algunos de tales simulacros opera un milagro, o lo que ahí creen ser un milagro, los sacerdotes lo cortan en trozos y lo venden a los habitantes, y cada uno pulveriza la parte que le ha tocado, la esparce sobre el primer manjar que come y se queda persuadido de haber devorado a su santo, que lo protegerá de todo peligro. Otra. En el número de los tontos hay una secta de hipócritas que se dedican continuamente a engañarse a sí mismos y a engañar a los otros. Otros. Muchos tienen tienda abierta engañando a la necia multitud, y si alguien denuncia su impostura, se le castiga. Otra. El hombre posee gran razonamiento, pero en su mayor parte vano y falso. Los animales lo tienen menor, pero útil y verídico, y más vale una pequeña certeza que un gran engaño. Otra. Piensa, oh lector, lo que podemos creer de nuestros antepasados, cuando han pretendido definir lo que es el alma y la vida, cosas indemostrables, porque no son cosas que la experiencia puede claramente conocer y probar, ya que durante tantos siglos han sido ignoradas o falsamente creídas. Otra. El hombre es víctima de una soberana demencia que lo hace sufrir siempre en la esperanza de no sufrir más. Otra. Si queréis saber cómo habita el alma en el cuerpo, os bastará observar cómo usa el cuerpo de su cotidiana habitación. Si ésta es desordenada y confusa, desordenado y confuso será el cuerpo poseído por el alma. Qué tierno.
En el momento de partida de este mundo, decide ser cremada o enterrada. Raúl, cuando yo era joven, decía que no me importaba, a menos basura mejor, que yo no iba a sentir nada y demás santeces que dicen los que se pretenden muy liberados. Luego supe que la primera señal de nuestra hominidad, de nuestro afinamiento, de nuestro paso a ser hombres, es cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos. Poco a poco recordé que yo no soy pájaro, sino árbol, para que se paren en él los pájaros, y que un árbol tiene raíces, y que en mis raíces no quemamos, enterramos, y que no hay ninguna razón para jugar al espíritu fuerte a falta de una real fuerza de espíritu. Somos herederos y agradezco mi herencia. Me sitúo en ella y me entrego a sus últimas leyes. Enterrada, Raúl, no quemada. Vinieron varias llamadas o cartas pidiéndome no trabajar tanto sobre el pasado y decir algo del futuro. Y entonces yo contesté, ¿y cómo voy a saber yo qué va a pasar en el futuro? Y luego me quise divertir un poco. Y tomé las premoniciones del gran escritor de ciencia ficción Arthur Clarke. Los puse a mi salsa y grabé 10 premoniciones para el futuro, que son algo así como Arthur Clarke y Ikram Antaki SABCB. Si no los han escuchado, se las voy a repetir ahorita. Grabé lo siguiente. Año 2010. Ya son disponibles los primeros generadores cuánticos capaces de extraer energía espacial. Pueden producir electricidad indefinidamente. Las centrales tradicionales cierran sus puertas. Una mega manifestación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad paraliza la Ciudad de México. Año 2014. Empieza la construcción del primer hotel orbital Hilton. Se invita a la señora Antaki a dar una conferencia que se titula En contra de la modernidad. Año 2015. El plomo y el cobre se han vuelto más útiles que el oro. Su precio alcanza niveles inauditos. Año 2016, desaparecen todas las monedas. El megawatt hora se vuelve la única unidad de intercambio. Año 2023, se clonan facsímiles de dinosaurios a partir del ADN generado por computadora. A pesar de algunos incidentes en los principios del proyecto, los mini raptors empiezan a tomar el lugar de los perros guardianes. 2025. Importantes investigaciones en neurología logran la creación de un casco llamado Brain Cap. Los médicos pueden sentir los síntomas de sus pacientes. Se vuelve imposible mentir deliberadamente. Para poder usarlo hay que tener el cráneo rasurado. La industria de las pelucas florece. 2040. Se puede fabricar diamantes a partir de un puñado de tierra. La agricultura y la industria se vuelven obsoletas. Muere una de las grandes nociones inventadas por el espíritu humano, el trabajo. El mundo conoce una explosión en el campo de las artes, ocios y educación. Se crean sociedades de cacería. Regiones enteras del planeta vuelven a su estado original porque ya no es necesario explotarlas. Aumentan los accidentes por la cacería entre los jóvenes. 2050. Millones de ciudadanos que se mueren de aburrimiento deciden evadirse hacia el futuro, un futuro más movido. Se construyen inmensas hibernópolis en el Antártico y sobre la mitad oculta de la Luna. Año 2051. La gente que vive en la Luna puede alcanzar edades más avanzadas gracias a la gravedad inferior que reina ahí.
El 4 de octubre de 2057 se festeja el centenar de la expedición Sputnik 1, que abre la era espacial. Las festividades tienen lugar en la Tierra, la Luna, Marte, Europa, Ganímeda, Titán y en órbita alrededor de Venus, Neptuno y Plutón. 2061, vuelta del cometa Halley. Unos humanos exploran su núcleo y hacen un descubrimiento sensacional. Hay formas de vida activa, la vida es omnipresente en el espacio. 2095, los primeros exploradores humanos se embarcan por los sistemas solares más cercanos. 2100, se logra por fin descifrar los mensajes que mandaron del espacio. Ahí leemos un poema de un autor francés del siglo XIX, olvidado por supuesto, llamado Rimbaud, y titulado El barco ebrio. Y después de grabar eso, me volví a leer y me sentí tan ridícula. Eso de andar adivinando el futuro. ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces, como no me puedo quitar algo de seriedad, es parte de la genética, ¿qué podemos ver como proyección para el futuro? Pues lo que hay en el presente. Tomé las grandes cosas que ocurrieron en el siglo pasado. Grandes ideas, grandes descubrimientos, grandes cosas. Y a partir de ahí traté de proyectarla para el ciclo próximo. Es todo lo que puedo hacer. Volví a lo que habían hecho Francis Crick, James Watson, Edward Lorenz, Claude Elwood Shannon, Conway Lyot Morgan, Carl Sagan, Kurt Gödel, Hans Jonas, John von Neumann, René Thom, Gregory Pincus. No saben lo que es eso. El relativismo científico nunca es relativo. No constituye una relatividad de lo verdadero, sino una verdad de lo relativo. Esto es lo que hay que entender. Repito, el relativismo científico no constituye una relatividad de lo verdadero, sino una verdad de lo relativo. El escándalo de la relatividad viene de un malentendido fundamental. No es el contenido de las teorías de Einstein que ha sacudido la opinión, sino la toma de conciencia de la experiencia humana y el hecho de que es mucha esta experiencia y muy diversa. La teoría de la relatividad involuntariamente ha dado lugar a errores y extrapolaciones que van más allá del campo de la física. Desde los comunistas quisieron recuperar a Einstein. El periódico, el diario del Partido Comunista Francés, L'Humanité, publica eso. No hay verdad eterna, todo es relativo. Marx ha herido en el corazón los privilegios sociales que se creían eternos. Nada es absoluto, todo cambia, y el mérito de Einstein es haber encontrado una base matemática y física a esta filosofía del mundo. ¿Ven el uso que se hace de un asunto mal entendido? Esta extrapolación tiene orígenes viejos. Es una corriente escéptica del pensamiento humano que va desde Pirón hasta Montaigne y más allá. La ciencia antigua manejaba la idea de dependencia entre las leyes de la física y el punto de vista sobre el mundo. Galileo tuvo más tarde una extrema audacia intelectual al considerar como simultáneamente admisibles varios puntos de vista. Es a él y no a Einstein que se debe la idea de relatividad. Descartes formuló el muy cercano principio de inercia. La mecánica newtoniana integró la equivalencia de las referencias de la inercia. En su artículo de 1905, Einstein no utiliza el término de relatividad. Lo introduce el año siguiente, 1906. El físico austriaco Ernst Mach negaba toda pertinencia a la idea newtoniana de un espacio y un tiempo absoluto. El término relativismo se fijó en el vocabulario en el curso del último tercio del siglo XIX.
Auguste Comte insiste sobre la oposición entre relativo y absoluto. La idea del relativismo del conocimiento se difundirá con Poincaré. Fue el primero en 1904 en utilizar el término principio de relatividad. Y dice, en nuestro mundo relativo, toda certidumbre es una mentira. De ahí nacen las interpretaciones populares del todo es relativo. Esta es la primera cosa. Segunda gran idea que se pasó en este siglo XX. La idea de incompletud. Les voy a explicar. ¿Qué es lo que llevó a considerar los teoremas de Gödel como la afirmación de una limitación del pensamiento humano? Ustedes escuchan mucha gente decir, es que los hombres no lo pueden entender todo y por lo tanto todo cabe. Si podemos vivir después, si hay varias vidas, cualquier cosa. Régis Debray dice, el teorema de Gödel destruye la idea misma de sistema. El artista Escher dibuja manos que están dibujándose a ellas mismas. Esto concierne todos los sistemas filosóficos, artísticos, políticos. El pensamiento no puede pensarse a sí mismo. Nuestra inteligencia es limitada, pero si ninguna teoría es posible, entonces todo se vuelve posible. De ahí incluso la magia, incluso las mayores mafufadas. ¿Cómo es que se ha llegado a pasar de la incompletud matemática que enuncia la imposibilidad para un sistema formal a contener su propia justificación? ¿Cómo se ha pasado de esto a la afirmación de la inadecuación del pensamiento mismo? Miren, Kurt Gödel vivió entre 1906 y 1978. Dicen que mostró las limitaciones del pensamiento humano. Él mostró las limitaciones de los procesos formales. No es lo mismo. Estas limitaciones se aplican a los acercamientos deductivos. Niegan, por ejemplo, el proyecto de inteligencia artificial. El teorema solo se aplica si respondemos correctamente a ciertos criterios de base, como la no contradicción, por ejemplo. El primer teorema niega el paso de no saber a otro paso que es el saber que no. ¿Cómo saber cuando una investigación se estanca que no habrá una respuesta más tarde? No hay manera de saber, no hay predicción posible. Estoy haciendo este programa para probar que no hay predicción posible. Se puede prever al caso por caso, pero toda receta sistemática llevará forzosamente a errores. Las teorías presentan un formalismo preciso. Este jamás es el caso fuera de las matemáticas. La formalización de las matemáticas es una posibilidad de principio que se ha vuelto una posibilidad gracias a la computadora. Por ejemplo, disponemos de programas capaces de escribir completamente una demostración formal a partir del lenguaje humano. Pero la única inteligencia aquí es la del demostrador, el conceptor del programa. Entonces la incompletud, la imposibilidad de una autojustificación, requiere de la precisión del lenguaje de los sistemas formales. No puede aplicarse a la política, a la pintura, a la poesía. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hice el programa sobre Spinoza? Spinoza quería hacer una ética puramente formal, matemática. A la primera página rompe con el formalismo. No pudo. El primer teorema de incompletud es una forma desarrollada de la paradoja del mentiroso. ¿Se acuerdan cuál es? Un mentiroso dice yo miento. Entonces, ¿acaso es verdad? Si es mentiroso, ¿qué es lo que hay que creer? El segundo teorema dice que una teoría no puede hablar de ella misma, que debe salir de sí
para poder hablar. No se puede construir una demostración de la coherencia de una teoría T adentro de esta misma teoría. Se puede hablar de sí, pero no conocerse a sí mismo. Fuera de las matemáticas, no podemos revisarnos los lentes y a la vez guardarlos puestos sobre la nariz. A la vez, el marco del cuadro no es el cuadro. Sistema, luego metasistema, luego metasistema. Es de eso que estamos hablando. El punto de vista que domina en nuestros días es que tenemos un mundo externo estable, del cual somos a la vez parte y observadores. Antes se pensaba que verdad y prueba eran idénticos, que lo verdadero era probable. Pero la completud e incompletud son propiedades internas. No toda la lógica es rechazable. Vemos aquí una tentativa de escapar del realismo. La coherencia formal es una forma de inmanencia, que es la inmanencia del pobre. La inteligencia no existe sin el error, incluso la obstinación en el error. Pero ¿quién tomará el riesgo de dotar una computadora con esta característica, la capacidad del error, esta característica del pensamiento humano? El teorema de incompletud enuncia una imposibilidad primaria, no indica la vía que hay que seguir. La recepción del teorema de incompletud de Gödel sorprende, revela la fe positivista en una posible descripción total del mundo por medio de enunciados científicos. Se creyó que sugería una impotencia de la lógica matemática, una limitación del conocimiento humano. Por ejemplo, yo recibo cartas que dicen: esto es la prueba que ni siquiera la ciencia tiene una verdad definitiva. Se pensó que todo sistema político-filosófico estaba invalidado por este teorema. Régis Debray enuncia las leyes de la incompletud de los sistemas políticos, pero esta analogía no sirve. Este asunto solo sirve para matemática. El teorema de incompletud no dice nada de política, de filosofía, de arte. Hay fracaso de las voluntades absolutistas del formalismo, es todo lo que podemos decir. Gödel deja un espacio a la creatividad. El problema fundamental es el problema de la autorreferencia, cuando uno habla de uno mismo. Miren, hay una larga tradición de cuestionamiento filosófico que trata de referirse siempre a sí misma. La autorreferencia causa problema. Cuando Epiménides de Creta afirma que todos los cretenses son mentirosos, subraya el conflicto entre el discurso y su contexto. Cuando el discurso pretende enunciar una verdad a propósito de uno mismo. La paradoja del mentiroso revela la dificultad de la autorreferencia. El oráculo de Delfos le dice: conócete a ti mismo. Y Sócrates consideraba esto como la tarea primera del filósofo. Esto se aplica a todo el que trata de enunciar una verdad sobre el mundo. Como elemento de este mundo, debe justificarse a sí mismo. Si se presenta como verdad desde el principio, ya falló, ya fracasó. Se pospone la comprensión siempre hasta el próximo nivel de interpretación. Un sujeto libre es capaz de asimilar dos niveles distintos de verdades. En este nivel tienes razón, pero a otro nivel quizá no la tengas, espéreseme. El carácter estático de los sistemas formales le quita la posibilidad de la reflexión. Esto es lo que decían los teoremas. Hasta ahora tenemos dos grandes ideas de futuro, es decir, ideas del pasado que tienen posibilidad de futuro, relatividad y incompletud. La tercera es la idea de información. Todo el mundo te dice:
estalló la información, floreció la información. La información ha llenado nuestra vida cotidiana. La palabra se ha vuelto banal. A propósito de los que me escriben, por favor, escriben banal con B grande. Eso de B chica me hace tener ronchas. La información es lo que está comunicado. Hay omnipresencia de la información en la sociedad contemporánea, que coincide con la proliferación de las técnicas de comunicación. Ahora vamos a hacer un pequeño salto atrás. La teoría de la información ha sido elaborada por el ingeniero estadounidense La teoría de la información ha sido elaborada por el ingeniero estadounidense Claude Elwood Shannon en 1948. Willy me pone la cara de yo sé de eso. Supongo que estudian eso en la universidad, ¿verdad? Un poquito. Es un capítulo de la teoría de las probabilidades. 1948 es el año de la invención del transistor. Luego hubo el prodigioso desarrollo de los semiconductores. La teoría de la información es completamente indiferente a la significación de los mensajes. Es gravísimo, pero tienen que ponérselo en la cabeza. Por eso cuando hablo de medios de comunicación, de información, la gravedad del asunto no es solo la bondad o maldad del tipo que está detrás del micrófono. No, es la teoría misma que hay que revisar. Pensábamos que la significación es la esencia misma de la información. Pues no. La función del mensajero se limita a la transferencia de un objeto. Una letra, por ejemplo, es un objeto, el objeto letra. Las técnicas de codificación son una de las aplicaciones mayores de la teoría de la información de Shannon. La información que lleva este objeto, letra, no tiene ninguna incidencia sobre los medios que la transportan. Puedo decir cualquier cosa. El objeto letra no está casado con el significado que trae. El ingeniero en comunicaciones solo se ocupa de la cantidad de información que debe transmitir. Un objeto físico tiene múltiples atributos: forma, textura, color, estructura interna. Pero el dato de su masa basta para que la mecánica pueda describir su trayectoria. A la vez, los múltiples atributos calificativos de la información, como la veracidad, por ejemplo, no importan al ingeniero. Solo importa la descripción cantitativa, qué tanto hay que transportar. ¿Sobre qué se funda la medida de la información? ¿Cómo se puede medir qué tanta información hay? Mire, sería inútil transmitir un mensaje conocido de antemano por su destinatario. Se define la cantidad de información que lleva el mensaje. Miren, si digo, por ejemplo, hoy es domingo 23 de abril, no hay ninguna información, ustedes ya lo saben. Hay que definir la cantidad de información que lleva el mensaje y su imprevisibilidad, que se asimila a su improbabilidad. La teoría de las probabilidades adquirió el estatuto de ciencia exacta sin ser una ciencia exacta. Pero la aceptación común de la palabra información es muy lejana de su aceptación científica. En un juego de loto, por ejemplo, cualquier juego, pues, la probabilidad de los eventos es calculable. Como juego a las cartas, que tantas cartas hay, que tantos pasos hago. Entonces es calculable, es verificable experimentalmente. Los movimientos traen una cantidad de información definida. Existe un valor subjetivo de la información sin relación con la medida.
Un evento lleva información en el sentido mediático. Por ejemplo, una persona célebre muere. La emoción domina. La medida de información asociada al evento es exactamente la misma que cuando muere el señor X. En ambos hay muerte. Pero los periódicos no anuncian la muerte del señor X. Entonces aquí hay un plus que es la emoción ligada a la celebridad. Si un diario pone en 8 columnas, hoy es Pascua, la cantidad de información es absolutamente nula. Solo subsiste la emoción subjetiva. Si le quitamos el significado y la emoción que suscita, ¿acaso la información accede al estatuto científico? Pregunto. Mire, el desencanto es una etapa necesaria a la idea científica. No puede haber magia en la ciencia, no puede haber encanto en la ciencia para que sea ciencia. La información no se confunde con la significación. Una cierta cantidad de información es el soporte necesario de una significación, pero el uso sigue siendo libre. La cantidad de información solo mide el contenedor. Confundir significación e información es algo así como confundir el vino y la botella. Rolf Landauer afirma que la información es una medida física. La información relaciona todo ser que vive con el mundo exterior y le permite situarse en el mundo exterior. Es la función de los sentidos. Un ser vivo se alimenta de la información que recibe a la vez del pasado el más lejano por medio de su genoma y de su medio actual por medio de sus sentidos. La palabra información se repite en el discurso. La teoría de la información permite distinguir la información del mensaje que lleva y de la significación que se le presta. Se mide el mérito de un padre fundador a la suma de errores y de traiciones que sufrió su pensamiento. Por ejemplo, ustedes escucharon muchas veces decir que si Marx volviera no se diría marxista. Lo mismo pasa para los creadores, para Shannon, para los creadores de la teoría de la información. Shannon es el padre fundador de la ciencia de las comunicaciones, pero él mismo deploraba la utilización superficial de sus resultados. Decía, la teoría de la información en un principio era un instrumento técnico destinado al ingeniero en telecomunicaciones. En el origen, el concepto de información pertenecía en el pasado al vocabulario filosófico. Asignaba la acción de comunicar una forma. Luego pasó a la ciencia y luego fue de vuelta recuperado por las humanidades. Entonces, estamos en este menjunje, utilizamos las palabras sin saber qué significan. La tercera gran idea de este siglo pasado, que tiene posibilidades de pasar a aplicaciones concretas en el siglo próximo, es la idea de información. La cuarta gran idea, se van a sorprender, pero luego les va a quitar la sorpresa. La cuarta idea es la idea de vida extraterrestre. No se preocupen, no voy a andar hablando de platillos voladores. La existencia de una vida extraterrestre es el terreno privilegiado de lo imaginario. Pero, en principios de los años 60, con el programa Apolo, esta cuestión tomó un giro concreto. El mismo año 61, dos astrónomos, Scorcioni y Morrison, publican un método de escucha de señales extraterrestres basado sobre la recepción de ondas radio.
Francis Drake, presenta una fórmula que permitiría estimar el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia. En 65 surge el Comité SETI, esta vez con Z todavía, Comunicación con la Inteligencia Extraterritorial. En los años 70, este comité SETI con C se transforma en SETI con S. Búsqueda, Search for Extraterrestrial Intelligence. Búsqueda por inteligencia extraterritorial, fuera de la Tierra, pues. Si podemos recibir señales, entonces podemos mandarlos también. En 74 se emite una señal en dirección del cúmulo de estrellas Hércules, gracias al radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, mientras que las sondas Pioneer 10 y 11 atraviesan el sistema solar con un mensaje grabado sobre una placa metálica. ¿Acaso somos solos en el universo? Esta es la pregunta. Las búsquedas sobre el origen de la vida terrestre se hacen para conocer las condiciones favorables a la aparición y al desarrollo de organismos vivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances de la biología, telecomunicaciones, estudios espaciales, han sensibilizado el público sobre la posibilidad de una vida extraterrestre. Este mismo periodo vio el desarrollo del mito de los platillos voladores, en el cual se cristaliza el temor a lo desconocido. En un movimiento opuesto, las obras de ciencia ficción van ganando en verosimilitud científica. Ven las películas de ciencia ficción de hace, 40, 50 años. Es para morirse de la risa. Hoy, para hacer una obra de ciencia ficción, llámese libro o película, hay que saber de ciencia, no es una broma. No se puede decir cualquier tontería. Se trata de detectar signos de actividad bioquímica proveniente de los planetas extrasolares y se tiene la convicción de que es posible que lo que aparecía como el milagro de la vida sobre la Tierra pueda reproducirse en otra parte. ¿Acaso la vida se vuelve ineluctable a partir del momento en que las condiciones químicas son favorables? ¿Acaso tiene un modelo único a base de moléculas informativas tipo ADN o ARN y de células, por ejemplo? Los biólogos tienden a pensar que una forma de vida evolucionada, no basada sobre la química del carbono, en un medio acuoso, tiene poca posibilidad de existir. Lo que sea, se afirma una visión del universo, según lo cual el hombre ya no es la cumbre de la organización de la materia. Nos es difícil deshacernos del modelo humano. A la vez, prestamos a los extraterrestres intenciones muy hostiles. Los prejuicios llevan a pensar todo el mundo extraterrestre parecido a la Tierra. Existe la teoría de la convergencia de las formas. Y a la vez, al opuesto, se piensa en una forma no química de vida inteligente. Pero tenemos un principio antropológico según el cual la organización progresiva del universo solo tuvo por fin único la aparición del hombre. Las más antiguas huellas de interrogaciones sobre la pluralidad de los mundos datan de Aristóteles, en su famoso Tratado del Cielo. En su carta a Heródoto, Epicuro dice: existe una infinidad de mundos parecidos y diferentes del nuestro. Después de los trabajos de Copérnico, la Tierra se volvió un planeta entre otros, que podían también ser tierras. Y si la Tierra no es el centro del mundo, tampoco lo es la humanidad. Giordano Bruno defendió con fervor la hipótesis de una infinitud
de mundos habitados. Pero lo más sabroso, ojalá existiera una traducción en español, no lo sé, vale la pena que lo busquen. Lo más sabroso es la publicación de Fontenelle. Fontenelle publicó en 1686 un libro llamado Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, donde describe a los habitantes de cada planeta. Es delicioso. Por Dios, búsquenlo. Si hablan de divertirse, esta es la mejor forma de divertirse. Bien. Quinta idea, la idea de medio ambiente. Ese término no significa tal o cual ecosistema, sino la realidad creada por el impacto de nuestras actividades sobre la biosfera. A la vuelta de los años 60 y 70, se adoptó la palabra medio ambiente en lugar de cuadro de vida que estaba empleado por los geógrafos, los urbanistas desde hacía un siglo. Los problemas de medios son a menudo imperceptibles a los sentidos. Por ejemplo, el efecto de calentamiento, la capa de ozono, la erosión de la biodiversidad. No nos damos cuenta, no es inmediatamente perceptible. No son de sentido común, pues. Hoy, estos problemas solicitan el papel protector de las autoridades públicas. Es una revolución esto. El medio ambiente ha marcado la introducción de la ciencia en la escena política. Las ideas científicas y políticas jamás han sido totalmente separadas a lo largo de la historia de las sociedades. Aristóteles justificó, por ejemplo, la esclavitud. Que el vino, mediador entre los mortales y el cielo, esencia de Dios. El vino ocupa en los mitos y en las religiones un lugar eminente. Primero, en una evidencia, los hombres han sabido sacar el jugo de la uva varios milenios antes de nuestra era. En la orilla oriental del Mediterráneo, en el seno de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. ¿A quién agradecerse? Miren, en la epopeya de Gilgamesh, el texto asirio-babilónico de principios del segundo milenio AC, el mesopotamio Utanapishtim sobrevivió al castigo universal después de haber construido un barco con la ayuda de obreros que alimentaba con cerveza y con vino. Es la primera referencia literaria que tengamos del brebaje sagrado, anterior al Génesis. La ofrenda del vino a los dioses por los humanos y las libaciones entre dioses tienen un lugar importante en varios mitos sumerios. Así, por ejemplo, el ritual del templo del dios del cielo Anu en Uruk, que menciona 4 comidas diarias acompañadas de vino, cerveza y leche. La tradición bíblica atribuye a Noé la invención de la viña. Dice el texto, habiendo bebido el vino, se embriagó y se desnudó. La aparición del vino como respuesta al agua purificadora del caos coincide con un nuevo ciclo en la historia del mundo. El trabajo de la viña implica sedentarización, hizo pasar el mundo del estado de naturaleza al estado de cultura. Y los hombres del salvajismo pasaron así a la conciencia. El primer viñador fue fundador de la civilización. La embriaguez comporta una enseñanza además, la del daño del vino, a la vez que el poder liberador del vino. Los griegos le acordaban un poder sobrenatural. La desnudez de Noé puede ser comprendida como desvelar un misterio iniciático. Otra historia de un diluvio castigador ligado a la viticultura aparece en un mito griego de la creación. Ahí
Deucalión, marino del vino, es el único salvado con su mujer Pirra de la inundación ordenada por Zeus contra los hombres. De esta pareja elegida nacieron Oresteus, quien planta la primera viña, y Amphictyon, quien se inicia al arte del vino. Desde antes del tercer milenio, los egipcios poseían el arte de fabricar vino. Egipto asimilaba el vino a Osiris, dios de la vegetación y de la vida después de la muerte. Osiris fue calificado de señor del vino, y el vino fue calificado de lágrimas de Horus o de sudor de rey, ligado a los ritos funerarios. El vino fue asimilado a la sangre, signo de vida y de inmortalidad. En Egipto, el muerto convocado al tribunal de las divinidades, que es presidido por Osiris, si es justo, recibe una copa de vino de parte de Shemsou, dios de la prensa del vino. Si no, le echaban bajo la rueda de esta prenda. Los fenicios también echaban vino sobre las tumbas. Los citas ponen también vino en la tumba de su rey. Los celtas lavan los huesos del muerto con vinos antes de la inhumación final, costumbre que también practicaban los griegos. Todo gesto asociado al vino se vuelve sacral. Quiero sobre la tierra de la tumba leche, miel y vino, porque es con ellos que se alegran los muertos, dice la Ifigenia de Eurípides. En la Ilíada, los funerales de Patroclo, el compañero de Aquiles, dan lugar a bebidas y sacrificios humanos. En la Odisea, Ulises echa leche, vino y agua al borde de una fosa cavada en el encuentro del Styx y del Cosite. El vino que alegra el corazón acompaña a Ulises a lo largo de su vuelta hacia Ítaca. Fue ofrecido al héroe por Calipso, luego le fue ofrecido por Nausicaa. Fue su arma contra Polifemo, quien se embriaga, y así Ulises puede ganarle, vencerlo. El vino se vuelve farmacón, es decir, medicina o veneno. Beber solo es nefasto, revela un estado primitivo. Pero beber en compañía el vino cortado de agua, en vasos apropiados, según reglas precisas que exigen la maestría de sí, eso sí es un rito social civilizador. El simposium es el tiempo de compartir. Se junta a los hombres para que beban juntos, con mesura, para hablar, para recitar poesía, para filosofar, bajo la protección de la divinidad que hizo don de la viña y del vino a la humanidad. ¿Quién es esta divinidad? Es un personaje ambivalente, Dioniso, igualmente conocido y adorado bajo los nombres de Sabarius, Iacos, Segreus, Bacos, Liber. Nació de la unión de Zeus y de una mujer, Dioné, dicen, diosa del roble, o puede ser también Io, y puede ser también Demeter, diosas del trigo, o dicen en otros textos con Persefona, diosa de la muerte, con la cual Zeus se apareó bajo forma de serpiente. Lo más común que encontramos en los textos es el apareamiento de Zeus con Semele, hija del rey Cadmos de Tebas, seducida por Zeus. Enamorada, curiosa, imprudente, Semele se deja convencer por la celosa Hera, la esposa de Zeus, de pedir a su amante de revelarle su verdadera identidad. Y Zeus entonces se enoja con Semele y lanza un rayo que consume a la joven madre, que estaba encinta de 6 meses. Entonces Hermes, el guía de los viajeros y de las almas, salva al niño que estaba por nacer, encerrándolo en el muslo de Zeus. De ahí el nombre de Dionisos, nacido 2 veces. También lo llaman Dithyrambos, nacido de la doble puerta. Luego fue confiado a las ninfas del monte Nisa, dios de la vegetación y de la fuerza vital, de la euforia espiritual, de la resurrección. Dionisos es el dios de la ambivalencia, temido y venerado a la vez, sembrando locura y discordia, dios de la embriaguez y del furor extático.
se le asocia al vino. Tarde, a finales del siglo V AC, fue admitido en el panteón de las 12 grandes divinidades olimpias. Dionisos se fue a conquistar el mundo, al cual trajo la civilización y enseñó el arte divino de la viticultura. Esos serían sus viajes. De los montes de Tracia atravesó Beocia, penetró en Ática, fue recibido en Neolia por Eneo, rey de Calidón, luego por el rey Dión en Laconia. Después de la Grecia continental, Dionisos visitó las islas del archipiélago. La leyenda le atribuye numerosos viajes en las regiones montañosas y salvajes del corazón de Grecia, donde habitan seres monstruosos y violentos, los centauros. A los pueblos que ignoraban la viña, el dios enseñaba la técnica sabia del vino. Este colonizador extendió las fronteras de Grecia a los citas, las orillas del Mar Negro, el Bósforo, en Crimea. Echó a las Amazonas de Efeso, unió las dos rías del Éufrates con un cable hecho de sarmientos de viña y llegó hasta las Indias. Se le vio en Libia, en Egipto. Fue castigado duramente y su fisionomía fue modificada por los sufrimientos. Ya no era el rústico dios de la alegría, sino el dios del delirio orgiaco, el dios que es destruido, desaparece, abandona la vida, luego renace, dice Plutarco. Así es como se vuelve símbolo de vida universal y eterna. El dionismo conoció su apogeo en la época helenística, en unas ceremonias llamadas antesterias, fiestas de las flores, consagradas al dios y a los muertos. Las fiestas duraban 3 días del mes de Antesterion, febrero-marzo, época de la vinificación, el día en que se festejaba la apertura de las jarras de vino nuevo ofrecido a Dionisio. El segundo día, el del transporte del vino en procesión hasta el templo del dios, y el tercer día, el día del mundo de los muertos. El dionisismo penetró el mundo latín. Roma era hostil al culto de Baco, quien es la fusión del dios etrusco Fuflum de Dionisos, bajo su apelación Lidia, Bacos. Roma consagraba al vino sus fiestas mayores, como las Vinalias, en honor a Júpiter. Beber era un acto sagrado prohibido a las mujeres, y el vino era un tema grave, del cual Horacio habla con respeto, celebrando en Baco al dios de la sabiduría y reservando a los que no beben todas las miserias del mundo. Pero reprobaba las exageraciones. El baquismo fue una religión que llevó a excesos, fue prohibida y sus fieles fueron perseguidos. Luego de nuevo fue autorizada bajo Julio César. Enriqueció las creencias en la inmortalidad del alma y en la creencia en un Dios salvador de los hombres que preparará el camino para el cristianismo. Estas nociones se volverán familiares con el cristianismo. La multiplicidad de las referencias bíblicas al vino muestra que estaba honrado. Bebida noble, alegraba el corazón, dice el Salmo 104:15. Alegraba la vida, dice el Eclesiastés 10:19. Es un don enviado por Dios para ser fuente de felicidad. Toda ofrenda a Dios comprende vino. Toda comulgación entre los hombres se acompaña de vino. Las 4 copas de vino que se beben en la comida pascual conmemoran la salida de Egipto. Es símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. El vino significa opulencia, fecundidad. Es una maldición cuando hace falta. Es también temible cuando los hombres abusan de él. El vino anuncia los tiempos mesiánicos. Las bodas de Caná, cuando Jesús cambió el agua en vino, y la cena final que precedió su muerte, cuando ofrece su sangre en una copa, son 2 comidas festivas donde corre el vino, bebida de la vida eterna. Solamente los grandes crudos nacieron en el altar. Sin los monjes no existirían. Estos religiosos del medievo han devuelto la vida a la viña destrozada por las invasiones de los bárbaros. Han desarrollado la viticultura y contribuido a la creación y al florecimiento de los viñedos. En el origen, su trabajo respondía a las necesidades de la liturgia eucarística.
Toda opción de una nueva implantación monástica tomaba en cuenta la presencia de un terreno favorable al cultivo de la viña. La mayoría de las órdenes monásticas han practicado la viticultura. Ahí está el papel que jugaron los benedictinos en Borgoña, en la región de la Loire, en la región de Bordeaux, en el Jura francés. Los cistercianos, los hijos de San Bernardo, que cultivaron el Chablis en el monasterio de Pontigny, luego crearon los viñedos de Clos-Vougeot. Los cistercianos aportaron el uso de nuevas técnicas. Además, todas las artes en todas las épocas han cantado el vino, bajo todos sus aspectos, en todos sus estados, en los frescos, en los mosaicos, las miniaturas, las tapicerías, los vitrales. Bruegel el Viejo, Rembrandt, Latour, Hogarth, el vino de la discordia del Renoir. El vino suscita la reflexión sobre la vanidad de nuestro mundo. Cosas que quedan por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones. Digo con las bebidas sagradas. Pues del matón al cobarde. En las excavaciones que se hacen actualmente bajo San Pedro se puede ver sobre todos los sarcófagos paganos un